reencarnación, que bien sea pues lo mismo que nos pasa con las entidades aquí, pues porque está muy aferrado a lo material o está muy aferrado a algún vínculo afectivo, sea por celos, sea por un mal sentido de la responsabilidad, que no se quieren ir y se pueden controlar a una persona porque se les meten dentro. ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia, por ejemplo, en el budismo, es que como lo hacen todo de buen rollo, lo que intentan es dialogar con ese espíritu, incluso cuando son infestaciones demoníacas. Intentan dialogar con ellos para que voluntariamente se vayan. Pues estabas hablando de que intentan de alguna manera... No hay oraciones, vamos. No hay ese extremismo que se puede llegar a ver en los exorcismos, pues en este caso de la propia Iglesia Católica, o en el islamismo. Me parece increíble porque, de hecho, pues la imagen es... Esa chica no está ni sentada, ni está en una posición, pues que puedas decir, cómoda, sino que está tumbada totalmente... además la tienen aguantada por los brazos haciendo presión, con lo cual pues tiene que haber dolor. Claro, yo creo que esa es la diferencia, ¿no, Miki? Aparte que aquí ya salimos de hablar de entidades demoníacas a espíritus o entidades que no tienen que ser demoníacas, pero que tienen un comportamiento demoníaco. Es que yo creo que para empezar aquí, Silvia, que haya seres, como tú comentas, espirituales, que arrastren vamos a decirlo así, de la vida a la otra vida, o vamos a decirlo en ese impasse, rasgos de su, vamos a decirlo así, su personalidad anterior, de su existencia. Yo a mí eso ya me cuesta. Me cuesta llegar a creer que de una vida a otra se lleguen a arrastrar esos rasgos. Me refiero a ese nivel. Es una persona mala, bueno, pues está en el impasse y sigue siendo mala en ese impasse, y entonces contamina, entre comillas, que de momento no hemos aclarado todavía por qué contamina a unos y otros no, a pesar de que Misael dice que, bueno, por rituales y demás, que por qué contamina a esa persona que está ahí, vamos a decirlo así, que se va a dejar contaminar, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, a través del budismo, como tú comentas, bueno, pues dialogando, a lo mejor rollo, no hay tan mal rollo, no hace falta sacarlo de esa manera, pero claro, que contaminen esa existencia previa es lo que a mí no me cuadra, Silvia. A ver, están contaminando a otras personas. Normalmente son espíritus de ancestros. O sea, son de familiares. Por regla general. No es que viene un espíritu me invento, 3 comarcas más allá, pasaba por ahí y viene a fastidiarte la vida. Estamos hablando de, pues eso, apegos materiales, apegos emocionales, y lo que se hace, por regla general, ya digo, es hacer un poco lo que es... hacen figuras, de acuerdo, que las hacen como con masa para representar a esa persona, ¿vale? Ponen una capa de ceniza. Ajá. De hecho ponen una capa de ceniza blanca y luego encima una de negra. Sí. ¿Vale? Hacen pues unos mantras, unos cantos. Esto es ya el budismo tibetano, que es muy, muy ritual y es más bien tirando a chamánico. ¿Vale? Pues para ver si ese espíritu deja huellas, para ver si ha abandonado. Se hacen como especie de trampas hechas de lana, que son como diría yo, como atrapasueños. Ajá. Pero que están sujetas por un palo, por una estaca que se ponen en la puerta para ver si los espíritus se quedan allí. En fin, y si no se consigue así, sí que ya se entra. Bueno, de hecho tienen una daga específica, que yo tengo una, que es muy curiosa, la purva. Es una daga que su filo es como triangular, es como si fuera cónica. Y con eso se ayuda a los, digamos que demonios más resistentes a abandonar el cuerpo, haciendo pues una serie de rituales, haciendo unos agujeros en el suelo con ella, para como invitar al demonio a que se entierre y salga de ahí. Fíjate que incluso para Año Nuevo,
cuando hacen el ritual de Año Nuevo, que viene más o menos a coincidir con el Año Nuevo chino, piensa que los chinos también son budistas, se hacen exorcismos colectivos. Pues son limpias, ¿vale? ¿No? Serían como limpias a lo mejor, ¿no? Exacto. ¿Vale? Pues con quema de inciensos, con quema de hierbas, hay que hacer una serie de limpiezas físicas, que esto también se hace mucho en el norte de África. Cuando se hace una limpieza, o una limpia, como decía Miki, primero tienes que limpiar bien la casa de polvo y de tal, y luego pues se hacen saumerios, se tocan una serie de instrumentos, se hacen unos cánticos, y se quema también una de estas figuras, una de estas representaciones, ¿vale? Para ahuyentar y para invitar a que los espíritus salgan de esa ciudad, de ese pueblo, y se alejen. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, pero Silvia, ¿qué te parecería si escucháramos unos segundos de lo que sería un ritual de exorcismo budista? Yo creo que sería muy interesante que la gente escuche y se imagine, porque no tiene nada que ver, ¿eh? La sala es una sala llena de luz, con personas normales, que no hay esa impresión o esa sensación de, bueno, no sé, ritualística extrema, como tú bien dices, y sobre todo lo más curioso es lo que tú comentas, ¿no, Silvia? Es el hecho de la sensación de buen rollo que hay, porque no tienes la sensación de que allí se vaya a suceder un exorcismo. Yo quiero que lo escuchéis y, oye, cada cual que extraiga sus propias conclusiones. Vamos a ello. Vemos a una persona con un incienso, un señor mayor con un incienso blanco en sus manos. Se acerca hacia una chica. Hay varias personas, todas vestidas normalmente, y ese señor mayor que va con ese incienso, esas varillas de incienso en su mano, empieza a girar alrededor de esa chica, que en este caso es la persona que, bueno, pues tiene que ser sometida al exorcismo. Automáticamente, cuando ese hombre se pone en la parte de detrás de esa chica, sin saber cómo, llora. No hay en ningún momento la sensación de que haya, bueno, pues el extremismo, pero lo más peculiar de todo esto es que no se le toca, no se le hace absolutamente nada, y ella empieza a sentir que tiene algo que la está rodeando, algo que la rodea. Y yo quiero saber, en este caso, Víctor, hasta qué punto, y estamos escuchando de fondo ese sonido, como hemos dicho, el señor mayor, cuando ve hasta qué punto esa persona está inquieta, automáticamente intenta calmarla, intenta decirle tranquila, no sucede nada, esto vamos a solucionarlo. Es aquella sensación de calmar, como bien ha dicho Silvia, de no llegar al punto extremo de hacer algo que tiene que ser para bien, convertirlo en algo traumático, ¿no, Víctor? ¿Qué es lo que realmente sucede cuando vemos ciertos rituales, o ciertos, en este caso, exorcismos, en los que están sometidos poco menos que, bueno, pues atar a una persona a la cama, o inclusive, bueno, que sí, que Hollywood ha hecho mucho daño, eso también lo tengo muy claro, pero a sujetar a la persona, hacer presión en la persona para que la persona no se pueda mover, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta este punto, en este caso, nos podemos encontrar, ¿no, Víctor? Y yo creo que es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo se pueden tratar estos temas desde diferentes puntos de vista, desde esos otros exorcismos, ¿no, compañero? Así es, pero generalmente lo de atar es algo que se suele realizar mucho en caso de exorcismos, pero más que nada por cosas obvias, que la propia persona poseída lógicamente no se haga daño, porque muchas veces
los demonios intentan, digámoslo así, de algún modo autolesionar a esa persona, ¿vale? Y lógicamente a todos los asistentes que están en el exorcismo. Por ejemplo, en el caso del judaísmo, son siempre 10 personas las que tienen que estar presentes, 10 hombres los que tienen que estar presentes en los rituales de exorcismo, para de algún modo la lógica es no poder lesionar, que se puede hacer lógicamente también, como el vídeo este que estáis comentando, simplemente tranquilizando. Muchas veces también se confunde al demonio con un espíritu atormentado, ¿vale? O sea, eso también es algo que tenemos que tener muy claro, que no es lo mismo, lógicamente, el demonio que el espíritu atormentado, porque o llámalo espíritu vengativo, llámalo como quieras. Fran, compañero. Lógicamente no tiene el poder del demonio. Ahí está. Ni muchísimo menos. Claro, y entonces muchas veces, posiblemente este vídeo, yo también lo he visto, se trate, diría yo más, de una persona quizás atormentada, pues, o por algún ser querido fallecido, no sé, la típica abuela, el típico, sea que no tenía buen trato con esta persona, y de algún modo está simplemente cabreado, o sea, porque ya te digo, el caso de los demonios, por eso generalmente en la mayoría de los el cristianismo, el judaísmo, sí se suele inmovilizar a la persona, hombre, lógicamente no con cadenas como hemos visto en algunas películas, pero sí se suele inmovilizar con ciertas ataduras, por lo que he dicho en un principio, para que esa persona no se autoinflinja heridas a sí misma ni a los presentes en el exorcismo. Hay que decir una cosa clara, Fran, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero cuando a una persona para practicarle un exorcismo se la ata, entiendo que se hace con intención de que no se pueda autolesionar, pero las lesiones que se puede llegar a infringir con esas ataduras también pueden llegar a ser graves, ¿no, Fran, compañero? Y eso creo que es algo claro, ¿no? Físicamente no podemos eludirlo y científicamente tampoco, ¿no, compañero? A ver, claro, bueno, ya sabéis que mi punto de vista sobre las posesiones difieren bastante de quizás la de otros, ¿no? No, si es que por eso me interesa que cuando entramos en los otros exorcismos, quiero que tú también expongas tu opinión. ¿Hasta qué punto estamos hablando de demonio? ¿Hasta qué punto estamos hablando de enfermedad? ¿O hasta qué punto estamos hablando de espíritus atormentadores? Eso es lo que me gustaría, Frank, que tú eres una persona que no solamente eres alguien que te apasiona la ciencia, sino que también eres una persona que has experimentado y que conoces muy bien lo que es el mundo del misterio y has tratado directamente con el misterio cara a cara, compañero. Por eso quiero saber también tu opinión sobre estos otros exorcismos, compañero. Yo sinceramente soy de los que pienso que el 70% son por un problema psíquico, algún problema, algún desequilibrante, problema psiquiátrico. Y que el 30% restante evidentemente pueden ser de espíritus que atormenten. La existencia de un bajo astral no la vamos a negar, ¿no? Hasta el punto de que ese bajo astral pueda ser un demonio, pues no lo sé, es un poco lo que comentaba Miki, ¿no? Yo no sé hasta qué punto un demonio puede tener interés en poseer a un incrédulo totalmente, ¿no? En cuanto a atar o no atar, yo creo que esto forma parte un poco de los rituales, ¿no? O sea, el ritual judeo-cristiano quizás es más así, pues el sacerdote, el cura o el rabí de turno más con su uniforme de guerra, ¿no? Y quizás las culturas orientales pues es un poco más de pacificar, ¿no? Porque solo falta este hombre que encima de que está... Cuidado, no, que nadie se lo tome a mal lo que voy a decir. No me estoy riendo de nadie. Pero nada, pobre hombre, solo le falta lo que tiene encima, como que venga yo ahora con el agua y a pegarle fuerte, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que todos son cuestiones de rituales, ¿no? Yo creo que lo más lógico será calmar, no gritar en ningún momento. Lo que sucede en el ritual budista, ¿no? En este caso, que es algo que a mí, sinceramente, yo cuando ahora Silvia lo comentaba, me gusta que Silvia haga estos apuntes y que justamente después la gente pueda escucharlo. Y cuando la gente escucha y yo les explico lo que está sucediendo ves a un señor caminando por una sala, nadie está tumbado, nadie está atado, todas las personas están allí
y repentinamente ese hombre, Silvia, señor mayor,